Bueno, estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Estamos en Marcos 6. La semana pasada nos quedamos en el 6:6. Allá al final donde decía que el Señor estaba asombrado de la incredulidad de las personas. ¿Okay? Y ahí nos detuvimos y hablamos de esta incredulidad que es la falta de fe, y hablamos de la fe, de eso hablamos. Y de eso vamos a seguir hablando. Aún para nosotros sigue siendo la fe un concepto a medio explorar. Es un concepto de los más importantes, ya que la palabra de Dios enseña que somos salvos por fe, es decir, salvos por creer algo, es decir, iremos al cielo en lugar del infierno por creer algo, y dependiendo de eso, de lo que creemos. Por eso hoy vamos a seguir con el tema de la fe. Vamos a aprovechar, como quien dice, el vuelito que traemos de las semanas pasadas, y vamos a seguir hablando de la fe, que es lo que nos hace salvos. Te repito, es el concepto más importante, porque somos salvos por fe. No somos salvos por hacer nada, somos salvos por fe, que no quiere decir que no tenemos que hacer nada, ¿no? Pero no nos salva hacer nada, no nos salva hacer obras, no nos salva. Y esa es una de las partes de que a lo mejor son malentendidas, ¿no? La fe en sí ha sido muy mal entendida, ¿ok? Y si te fijas, no es novedad, ¿no? Porque si por creer vamos al cielo, si la fe es la que nos hace salvos, pues yo no sé qué creas que es lo que sufrirá los principales ataques del enemigo. Pues desde luego que la fe es uno de esos conceptos de los dones de Dios que serán más atacados. Así como el Evangelio, ¿te acuerdas que dice, creo que 2 Corintios 4:4, que el diablo no quiere que nos resplandezca la luz del Evangelio? Pues claro que así no quiere que tengamos fe, ¿ok? Y lo hace de muchas maneras. Hay quien cree que fe es decir creo, ¿ok? Y ya hemos visto que eso no es fe. Decir creo no es tener fe. Hay quien cree que fe es creer que lo que él piensa o lo que él pide o lo que desea va a suceder. Yo creo que este es uno de los conceptos que más se creen. A veces alguien agrega, siempre y cuando lo creas con toda tu alma, pero esa no es la fe que salva. Pero yo creo que hemos escuchado, o algunas veces nosotros mismos lo hemos mencionado así: yo tengo fe de que Dios me va a sanar, ¿okay? Ese es un tipo de fe, pero no es la fe que salva. Sin embargo, esa es la fe que más se tiene hoy, o que más se practica hoy. A ver si me explico. Si es fe, si es creer algo, pero el concepto de fe, que es creer, todos tenemos fe, todos, hasta el incrédulo. Se le dice incrédulo porque no tiene esta fe que es en Cristo, pero él cree en algo, ¿verdad? Él cree que no necesita a Cristo para salvación. El que tiene otra religión cree en algo. Es decir, todos tenemos un tipo de fe, que la definición es creer en algo. Todos creemos algo, pero no necesariamente el creer del que habla la Biblia, que es el creer que nos salva y que nos lleva al cielo. ¿Cuántas, te digo, nosotros podemos haberlo practicado o aún estarlo practicando? ¿Cuántos decimos, yo tengo fe de que Dios me va a dar un mejor trabajo? Yo tengo fe de que Dios me va a dar un coche o un mejor carro. Es un tipo de fe, ¿sí? Lo puedes creer con toda tu alma y es un tipo de fe, pero no es la fe que lleva al cielo. No es la fe que salva, ¿no? En la misma salvación hay un tipo de fe. Hay gente que dice, es que yo sé que soy salvo, yo estoy seguro que soy salvo. ¿Y cómo sabes cómo estás tan seguro que eres salvo? Y yo creo que lo has escuchado. Por fe, ¿verdad? Por fe. Pero creyendo que la fe es creer que eres salvo y creerlo con toda tu alma, eso te va a llevar al cielo,
¿sí? Alguien le llama, eso es tener fe en la fe misma. Pero no es así, es decir, tú puedes estar seguro que eres salvo, pero eso no te hace salvo en sí mismo, ¿ok? Yo siempre, para este último, eso es lo que más se escucha en cuanto a la salvación. Es que yo soy salvo, ¿por qué? Por fe. Es que yo soy hijo, ¿por qué? Por fe. Es que ¿por qué? Por fe, y todo decimos por fe. Es el concepto más importante del cristianismo, pero ha sido el concepto más manoseado y más mal entendido, ¿sí? Llamarle fe a cosas que no son fe. Yo a veces con este último, yo bromeo, pero te digo, es así como se cree. Cuando gente me dice, es que yo soy salvo, ¿por qué? Por fe. Es que yo soy, no sé si lo has escuchado, soy santo. ¿Por qué? Por fe. Pero sigues pecando, sí, pero por fe soy santo. ¿De qué estás hablando? Yo le digo, eso es como si yo te dijera, yo soy güero. Oiga, pero yo lo veo bien negrito. Sí, pero por fe. O sea, por fe soy güero. Pero aunque me vea negro, ¿puedo ser güero por fe? Es que te digo, no hemos ni siquiera entendido lo que es la fe. Sin embargo, sí es manoseado el concepto o la palabra fe. Yo soy esto por fe, yo soy esto por fe, yo soy santo por fe. Oye, aunque sigas pecando, sí, pero por fe ya soy santo, y por fe ya soy salvo, y por fe, y así ha sido el concepto manoseado, ¿ok? La fe definitivamente es creer algo, ¿ok? Creer definitivamente, cuando fuimos al diccionario, es estar convencido en tu mente de algo. ¿Ok? ¿Te acuerdas en Hebreos 1 cuando da la definición? Nos dice, es la convicción de lo que no se ve. Pero hablando de esto, pero sin embargo esa misma definición entra en el manoseo que han hecho del concepto fe. ¿Ok? Es decir, yo soy rico por fe. ¿Ok? Yo sé que vienen riquezas para mí. No lo veo. Pero dice, pero si tienes la convicción de lo que no se ve, vas a ser rico. No, eso no significa fe. ¿Sí? Fe, la convicción de lo que no se ve, es decir, estamos hablando de cosas espirituales, pero es de donde vamos a avanzar ahorita, ¿no? Lo que sí es la fe. En el diccionario, acuérdate que es la palabra pistis, que significa ser persuadido, es decir, ser convencido. Ahora, la fe de la que habla la Biblia tiene otra característica, es el creer, pero incluye un creer que es distinto a lo que creías antes, ¿sí? Eso, si te fijas, es el arrepentimiento también. ¿Qué se nos pide creer? Se nos pide creer en algo hoy que es totalmente contrario a lo que creía antes, ¿sí? No sé si me está explicando, quiero ir como que despacio, porque sí quiero que si tienes dudas me interrumpas para llevar la fiesta en paz, como dijo aquí. Okay, pero la fe sí es creer es ser convencido, ¿ok? Pero hablando del cristianismo y de lo que nos hace salvo, la fe significa creer algo que antes no creía, ¿ok? De hecho, creer algo totalmente contrario a lo que creía antes de conocer a Cristo, ¿sí? Lo que recibimos cuando conocemos a Cristo es un cambio de mente, de hecho, ¿verdad? Es un cambio de pensar, es un cambio de pensamiento. Si te fijas, eso es arrepentirse. En el diccionario, ¿qué significa la palabra arrepentirse? Metanoia es cambio de mente, cambio de la forma de pensar. Si te fijas, son como sinónimos. La palabra creer, la palabra tener fe, es sinónimo de arrepentirse. ¿Okay? Arrepentirse es creer, es tener fe diferente a la que antes tenía. Ahora sí, ¿qué es lo que hay que creer? ¿Ok? Ahí es donde unos lo resumen demasiado. Unos dicen, creer en Jesús es lo que nos salva, ¿no? Y luego lo basamos, claro, que en un versículo o de la Biblia, cuando Jesús dijo, el que cree en mí, ese es salvo. O cuando le dijeron en Hechos 16 al carcelero, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y el verso es correcto, ¿ok? Pero otra vez ahí es donde confundimos la fe. ¿Okay? Vemos en el Evangelio, en los Evangelios, ver a gente decir, sí creo, y ya creemos que nosotros
Por eso confundimos la fe, porque creemos que la fe para nosotros es decir, no, sí creo, pero ¿qué crees? Pues lo que tú me dijiste, eso sí creo. Y creemos que eso es fe, ¿verdad? Como dice, no, ahí en la Biblia, creer hasta el diablo cree. Y sin embargo el diablo, cuando dijeron eso, el diablo cree más correctamente que nosotros. Sí, porque él conoce a Dios, él fue lanzado, acuérdate de dónde fue lanzado. Él cuando venía a Cristo le dijo, yo sé quién eres. Y nosotros hoy todavía, los cristianos, nos peleamos por saber quién es Cristo. ¿Será el Hijo? ¿Será el Padre? ¿Será? Y nos andamos peleando. El diablo sabe quién es exactamente, ¿verdad? Y aún así tiembla. No basta repetir una oración, que hoy creemos que esa es la fe. No basta. No basta con decir, sí creo. No basta, esa no es la fe. No basta decir, creo en Jesús. Sino que tenemos que creer en realidad en Jesús. ¿Qué es creer en Jesús? Creer que existió es parte del creer en Jesús. Creer que es real es parte de ese creer. Creer que existía desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, es parte de ese creer. Que es Dios en la tierra, es parte de eso que tenemos que creer. Que es el mismo Dios del Antiguo Testamento, es parte de lo que tenemos que creer. Que bajó a la tierra, que se hizo hombre, es parte de lo que tenemos que creer. Que murió por nuestros pecados, es parte de lo que tenemos que creer. Es parte, ¿a qué me refiero? Para acabar pronto, lo que se nos pide creer es la Escritura. ¿Sí? En Juan 7:38 dijo Jesucristo, el que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Qué parte de la Escritura? Toda la Escritura, ¿verdad? Esa es la fe. Por lo menos para nosotros hoy, esa es la fe. Creer la Escritura. Todos somos salvos por fe. Todos hemos sido salvos por fe desde que comenzó el mundo, desde Abraham, ¿te acuerdas? Pero que ha ido cambiando lo que tienen que creer, ¿sí? ¿Por qué? Porque si te fijas en la Biblia, cómo la revelación de Dios ha sido en forma progresiva, ha sido en forma gradual. ¿Qué quiere decir? Que a Abraham no se le pidió creer todo lo que hoy nosotros creemos, ¿sí? ¿Qué se le pidió creer a Abraham? ¿Te acuerdas cuando le habló Dios? Se le pidió creer. ¿Qué creía Abraham? Claro que Dios existe. Claro que Dios era poderoso, es el Dios, es el dueño y todo. Tanto que tiene que ser obedecido. Eso creía Abraham. Y después cuando escuchó la voz, creyó que esa era la voz de Dios y que tenía que obedecerlo, ¿verdad? ¿Y qué hizo Abraham? La obedeció. Eso fue todo lo que hizo. Le dijo, vete de tu tierra y tu parentela. Y se fue de su tierra y de su parentela, ¿ok? Dice la Biblia en Gálatas 3:6, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Es decir, fue salvo por creer. Pero si te fijas, ahí mismo ya con el ejemplo de Abraham, ya está creyendo muchas cosas. Es decir, él cree en Dios, él cree que Dios existe, él cree que Dios es el poderoso, él cree que Dios es su dueño, él cree que Dios es su amo. Entonces cuando escucha aquella voz, cree que esa voz es la de Dios y la obedece. Es decir, cree muchas cosas. Nosotros creemos que solo decir sí creo. No, creer, acuérdate que es algo que está muy adentro de nosotros y está formado por muchas cosas. Abraham ya creyó muchas cosas. A las personas en el tiempo de Jesús, cuando estuvo Jesús en la tierra, ¿qué se les pedía creer? Se les pedía creer un poco más que Abraham, que ese Jesús que estaba en la tierra era Dios, que era el Mesías prometido. Pero no solo eso, ellos ya creían toda la historia hasta ese momento. Ellos ya creían lo que decíamos ahorita de Abraham. Ellos ya creían cómo Dios formó a su pueblo en Egipto. Ellos ya creían
cómo los sacó con señales y prodigios. Ellos ya creían cómo habían fallado y cómo habían idolatrado el pueblo al que ellos pertenecían. Ellos ya creían que Dios había hablado por medio de los profetas. Ellos ya creían que no habían hecho caso sus padres a los profetas, como les había dicho Esteban. Ese te lo voy a dejar de tarea, Hechos 7, todo lo que narra Esteban, eso es lo que ellos creían. Cómo Esteban empezó hablando de Abraham, cómo Esteban pasó, pero les está diciendo a ellos, ¿ok? Empieza diciéndoles en el 7:2, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, etcétera, etcétera. Es un, Hechos 7, hermano, es un súper resumen del Antiguo Testamento. Sin embargo, si lo ves, no se le escapó casi nada a Esteban, ¿okay? Va por Abraham, va por los patriarcas, va por José y dice cómo llegaron a Egipto, va por Egipto y les dice cómo cuando cambiaron de faraón, ahora el faraón los empezó a maltratar, va por ahí y luego habla de Moisés, va por Moisés y le dice cómo Dios le encargó a Moisés que fuera a rescatar a su pueblo, habla de todo, habla después, habla de David, habla de, te digo que les da un paseo hasta los profetas, ¿ok? Hasta los profetas, y el repaso hasta terminar en el 7:51, donde les dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón. Estoy en Hechos 7:51. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Te digo, resumió todo el Antiguo Testamento hasta decirles, mandó profetas y los mataron. Y ahora mandó al justo y ahora ustedes los mataron. Es decir, a los profetas los mataron sus padres y el Señor mandó al justo y ahora ustedes lo mataron. No creyeron en Jesús, ¿ok? Sin embargo, entonces, el que en ese tiempo decía, yo creo, es decir, cuando Jesús les decía, ¿crees que soy el Hijo de Dios? Decían, sí creo. Pero creer implicaba, sí creo todo lo que dijo Esteban, es decir, creo toda la historia, creo en Abraham, creo en cómo llegó el pueblo a Egipto, creo en cómo fue sacado, creo en cómo entraron a la tierra prometida, creo cómo fallaron ahí, creo cómo Dios le mandó profetas y los mataron, y creo entonces que este Jesús es el Hijo de Dios que iba a bajar a hablarnos. No sé si me entiendas, no es tan simple, pero nosotros vemos que alguien dice, yo creo, y creemos que, ¿qué crees? O sea, como que creían, bueno, creo que tienes poder para sanar, y ya, no, dice, creo todo esto, ¿verdad? Creo en toda esta historia, y entonces creo que tú eres el Mesías prometido, del que habló todo el Antiguo Testamento, de que ibas a bajar, del que habló Malaquías 3:1, que dijo, va a venir a alguien a abrirme camino a mí, y creo eso, que eres ese Señor. El que creía en Jesús estaba creyendo todo eso. Y hoy se nos hace muy simple decir, sí creo, y que creemos que nosotros también podemos decir, sí creo, y que ya esa es la fe, ¿ok? Hoy es esto lo que se ha confundido. ¿Cuánta gente dice, cree en Jesús como tu Señor y Salvador? Y tiene mucho de verdad, pero la gente cree que decir, sí creo, y ya se salvó. No, para empezar tienes que creer en Jesús como tu Señor. ¿Qué implica creer como mi Señor? Pues todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Que toda la historia fue así, que este Señor mandó a los profetas y como no creyeron y los mataron, ese Señor decidió bajar Él mismo a la tierra. Pero te digo, creemos tan fácil, pues, tanto lo hemos confundido que hoy existe algo que se llama la oración de fe, ¿verdad? Y te hace salvo. Repite la oración de fe y serás salvo. ¿Qué es? Prácticamente lo que te acabo de decir. Creo en Jesús como mi Señor y Salvador, te acepto y te recibo adentro de mi corazón, y ya, ¿no? Si algunos, para ponerse más bíblicos, es, y me arrepiento de todos mis pecados, y ya.
y no sé de dónde hemos sacado tal cosa, ¿no? Y eso lo equiparamos o lo equivalamos o lo llamamos fe. Pero si te fijas, eso no es fe. Si acaso es una fe equivocada. ¿Qué tipo de fe es? Creer que repitiendo una oración seré salvo. Esa es la fe. Pues no es de la que habla la Biblia. La Biblia va a creer en Cristo. ¿Pero qué es creer en Cristo? Todo lo que ya hemos ido resumiendo. Para nosotros hoy, ¿qué es creer en Cristo? Para nosotros implica más que para ellos, ¿sí? No sé si veas, el creer va ligado a lo que se ha revelado, ¿sí? A Abraham se le pidió creer menos que a nosotros. Sin embargo, siempre fue por fe la salvación, ¿sí? A los discípulos de Jesús se les pidió creer un poco menos que a nosotros. A nosotros se nos pide hoy creer ya toda la revelación completa. ¿Por qué? Pues porque la revelación ya está completa. A nosotros no nos están pidiendo vete de tu tierra y tu parentela. A nosotros nos están pidiendo otras cosas que hoy vamos a ver esto, ¿no? No sé si hasta aquí vamos bien, si no tenemos dudas. Es decir, la fe nuestra comienza igual que comenzó la fe de Abraham, igual que comenzó la fe de Israel, igual que comienza la fe de los discípulos. ¿Dónde comienza nuestra fe? Comienza en Génesis. Allá comienza nuestra fe, ¿sí? Vemos a Dios, creemos que hay un Dios, y vemos a Dios ahí en el inicio, que es el Ser Supremo, que es el dueño de todo, el dueño y hacedor de ti y de mí. Ese es el Dios en el que creemos. Creemos que su tamaño es impensable, su poder es inmedible, es omnipotente, omnipresente, omnisciente, es soberano, y creemos que un día se le ocurrió crear este mundo en el que hoy habitamos, en el que hoy andamos. ¿Por qué? Eso solo Dios lo sabe, ¿verdad? Solo Dios lo sabe. Pero te digo, esa es fe. Esa es fe. Esa es la fe correcta, ¿sí? Es decir, nuestra fe se va creando con la Biblia. Ya desde ahí mismo, tú puedes ver en el mundo, hablar con otros hermanos, y ya se van creando fees, pues incorrectas, ¿sí? Hay quien habla de hombres, yo no sé si lo has escuchado, hombres antes de Adán y Eva. Yo no sé si has escuchado esa doctrina. Es una fe, pero ya es una fe incorrecta. Desde Génesis ya tienes una fe incorrecta, ¿sí? Porque crees algo que no está en la Biblia. Hay quien cree que la creación llevó más de 6 días, ¿sí? Porque dicen, es imposible crear todo lo que Dios creó en 6 días. A mí se me hace que esos días eran como milenios. Ya tienes otra fe incorrecta, ¿sí? Es decir, la fe incorrecta es aquella que está fuera de la palabra de Dios. Pero ya desde Génesis puedes estar equivocado, ¿verdad? La fe es eso. Nuestra fe comienza con Génesis 1. Nosotros creemos en la forma que hizo el mundo en 6 días. No solo el mundo y todo lo que hay en él. Oye, ¿cómo pudo hacerlo? Pues porque es Dios. Es decir, si nos lo encarga a nosotros, todavía lo estuviéramos haciendo, pero es Dios, ¿verdad? Eso es lo que creemos nosotros. Y también desde ahí, desde Génesis, se ve la intención de Dios para con nosotros, para con el hombre. Esto es súper importante porque es de lo que vamos a hablar hoy. De hecho, al final vamos a volver aquí. Génesis 2:15 dice que tomó Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Desde lo que nos atañe a nosotros como seres humanos es, y yo creo que los que tenemos o los que tienen en algún momento de su vida
dudas existenciales. Es como que ir aquí. Es decir, ¿cuál era la intención de Dios para el hombre? ¿Cuál es la voluntad? ¿Cuál es el propósito de Dios para el hombre? Algunos no lo pueden creer porque lo primero y lo más importante que revela el Génesis es que Dios quería tener relación con el hombre. Es increíble, ¿no? Desde aquí ya hay gente que no lo puede creer y a veces te dice, es un Dios sufriendo de soledad y quiere compañía, y en realidad no nos da el motivo, ¿verdad? Pero nos dice, es decir, ese es el propósito de Dios para el hombre. Lo hace para que el hombre se relacione con él. Eso es lo que se ve en Génesis. Eso es lo que se ve por toda la Biblia. Dios hizo al hombre porque quería y quiere tener relación con nosotros. La relación que implica hablar con nosotros, comunicarse con el hombre, platicar con el hombre. Ya desde ahí ya nuestros cables no dan para tanto, ¿no? O sea, como un Dios quiere comunicarse con el hombre y quiere tener amistad con el hombre. Lo que nos enseña ahí mismo ese pasaje es pero que Dios tiene reglas y mandamientos. Y en eso consiste, es decir, Él ha puesto lineamientos para que cómo se lleve a cabo aquella relación. Ok, Él quiere tener relación contigo, pero Él pone los límites de esa relación, ¿verdad? Aquí se ve lo mismo. Dios tiene reglas y tiene mandamientos, y la comunión con Dios consiste o empieza al obedecer esas reglas y esos mandamientos. 3. Dios quiere hacernos bien. Dios siempre piensa en nuestro bien. Él le dijo al pueblo de Israel: pensamientos de bien tengo para ustedes y no de mal. Todo lo que hace es que está pensando en un bien para nosotros. Todo lo que hace, lo que hablábamos la semana pasada, ¿te acuerdas? Cuando manda un empleo, está pensando en un bien, pero cuando manda un desempleo, está pensando en un bien. Solo tiene pensamientos de bien para nosotros. Aquí lo dijo de Adán: no es bueno que esté solo. ¿Y qué quiero? Pues yo quiero el bien para él. Entonces le hizo una ayuda idónea y siempre está pensando en el bien. Y por último, lo que se ve en el mismo pasaje es que la relación con Dios nos tiene un trabajo, una misión, algo que tenemos que hacer. Se ve desde Adán. Oye, fue muy simple porque ya Adán no le dio oportunidad a más. Pero Adán tuvo un trabajo de parte de Dios. ¿Cuál fue el primer trabajo? Le llevaron los animales y le puso nombre. Ese fue su primer trabajo. Todos tenemos un trabajo que hacer de parte de Dios. Entonces, si te fijas, lo tenemos que partir en dos. La voluntad de Dios es: Dios quiere tener relación con nosotros. Eso es lo que Él está ofreciéndonos, ¿sí? Tener relación con nosotros. Y las otras dos son cómo nosotros respondemos a Él. ¿Cómo respondemos? O tenemos que responder con obediencia y con servicio a Dios, ¿sí? Que son como hermanitas, pero no es lo mismo exactamente. Pero Él quiere tener relación con nosotros. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Obedecerlo y servirle. Eso es lo que se ve desde Génesis, ¿sí? Y si avanzas por la Biblia, eso es lo que se ve siempre. ¿Qué hizo Noé? Lo obedeció, ¿sí? Cuando le dijo que hiciera un arca, y no solo lo obedeció, sino que le sirvió. ¿Qué es servir? Que Dios tenía un plan. El plan de Dios era destruir toda la generación con agua y salvar a 8 personas. Y para eso, ¿qué necesitaba Dios? Un arca. Él la puede tirar desde el cielo ya hecha, pero Él elige personas como Noé: hazte un arca de madera, ¿sí? Si te fijas, Noé obedeció y Noé sirvió a Dios. Y así es siempre, ¿sí? Así es siempre. Para nosotros hoy es lo mismo. Dios quiere tener relación con nosotros, ¿sí? Nosotros, ¿cómo debemos responder? Obedecer a Dios y servir a Dios. Hoy nos vamos a enfocar, yo creo que un poco más en el servir a Dios. ¿Qué es servir a Dios? En el diccionario es la palabra abad.
Mira los significados que tienes. Trabajar. ¿La palabra qué? Abad. A-B-A-D. ¿Qué significa trabajar para alguien? Cultivar. Pero luego ya dice esclavizarse. ¿Ok? Servir es esclavizarse. ¿Recuerdas lo que significa cuando hablamos del tema de ser esclavos, de ser siervos? De la palabra doulos. Ser es esclavizarse, eso es servir. Y por último, ahí mismo en el diccionario, la palabra servir significa adorar. Y en realidad eso es lo que es servir a Dios, es ser, somos esclavos de Él. ¿Te acuerdas de este concepto? Somos esclavos de Él. ¿Qué hace un esclavo? Lo que el amo quiere, lo que al amo se le antoja, lo que el amo pide. ¿Qué hacemos? Su voluntad. Servir a Dios es hacer la voluntad de Dios. Servir es ser útiles a Dios, ser útiles a los propósitos de Dios, no a nuestros propósitos ni a los de nadie más. ¿Okay? Y esto también ha sido malentendido, pero el concepto que nos va a ayudar es lo que somos esclavos, esclavos de Dios. En el diccionario, un esclavo, el significado de esclavo es una persona considerada propiedad de otra persona y está totalmente a su disposición. ¿Okay? De hecho, fue comprado a precio. Y eso es lo que dice la Biblia también de nosotros. Si te acuerdas, dice 1 Corintios 6:20 que hemos sido comprados por precio. Y dice 1 de Pedro 1:19, 1 de Corintios 6:20. Y dice 1 de Pedro 1:19 que fuimos comprados, pero dice, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto ya lo hemos visto, esto todos lo sabemos. Esta es parte de la fe de la que estamos hablando. Fuimos comprados, dice la Biblia. ¿Lo crees? Somos esclavos, no nos pertenecemos. ¿Lo crees? Ahora acuérdate que no estoy preguntando si lo entiendes, porque yo creo que todos lo entendemos. La pregunta es si lo crees. Tú puedes decir que sí, pero ¿cómo saber si lo crees? Mira tu vida, mira tu vida. ¿Vives en realidad como un esclavo del Señor? ¿Vives como un esclavo de Dios? Analiza tu vida y eso dice si lo crees o no lo crees. Marcos 8:34 y 8:35. Dijo el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Pero negarse a sí mismo, ¿a qué se refiere negarse a sí mismo? Negarse es, tú no eres el importante, tú, es más, para acabar pronto, tú ya no importas, tú no eres importante. ¿Cómo él lo define mejor en el que sigue? Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa mía y del Evangelio, la salvará. Eso es negarse. ¿Ok? Mira Marcos 6:7 al 13. Dice que después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias, que no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entres en una casa, posa en ella hasta que salgas de aquel lugar. Y si en algún lugar no te reciben ni te oyen, sal de ahí y sacude el polvo que está debajo de tus pies para testimonio a ellos. De cierto te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo
para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y dice el 12, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera demonios, y ungían con aceite enfermos, y los sanaban. Aquí nos vamos a estacionar un poco, después vamos a analizarlo más a detalle, pero hoy me voy a enfocar solo en lo que estamos viendo. Mira cómo ellos sí habían podido hacer lo que Dios pedía. Cómo ellos son el ejemplo de negarse a uno mismo. Mira cómo ellos fueron el ejemplo de aquello de el que pierda su vida la salvará. El problema para nosotros es que el llamado de Cristo sigue siendo el mismo llamado a dejar tu vida, a perder tu vida para que puedas salvarte. El llamado sigue siendo el mismo. Vemos en la Biblia cómo le llamó a Pedro y su hermano y le dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Vemos cuando llamó a Leví y le dijo, sígueme, y dejó ahí el banco de los tributos públicos. ¿Por qué lo siguieron? ¿Qué creyeron ellos? Porque habían creído, aceptaron el llamado, que era un llamado a dejarlo todo. El llamado de Cristo es un llamado a dejarlo todo. Un llamado a dejarlo todo. Dice Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, ya eso se nos hace complicado. Pero luego dice, y aún su propia vida, que es de lo que estábamos hablando ahorita, de negarse a sí mismo. Si alguien no se aborrece a sí mismo, aborrecer, acuérdate que no estamos hablando de odiar. Aborrecer, estamos hablando de considerarse valioso, de que lo más valioso es Cristo. Dice, si alguien no considera más valioso a Cristo que todo esto, ¿qué es todo esto? Que tus hijos, que tus padres, que tu esposa, que tus hermanos. Y dice, y aunque tú mismo no puedes ser mi discípulo. Así es. Lucas 14, 33. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Tienes que renunciar a todo lo que posees, dice Lucas 14, 33. Y luego lo que nos muestra la Biblia es que los discípulos sí lo hicieron. Ellos lo hicieron. En Mateo 19, 27, que es el pasaje del joven rico, pero Pedro le dice, después de que el joven rico ya se fue, de que el Señor dice, es más fácil que entre un camello en el ojo de una aguja. Mateo 19, 27 dice, Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Es decir, ellos sí lo habían hecho. ¿Okay? Si ves en la Biblia, claro que lo hicieron. Pedro era pescador y cuando lo llamaron, dejó de lado su barca, su trabajo, siguió a Jesús. Leví hizo lo mismo. Si tú ves la historia de Pablo, lo que era Pablo, claro que Pablo dejó todo y lo siguió. Claro que Pablo se negó a sí mismo. Juan 8:51 dijo Jesús, de cierto les digo, el que guarda, pero mira la clave, dice el que guarda mi palabra. Es decir, él vino a eso, ¿sí? El que guarda mi palabra, dice Jesús. De hecho dice también en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos. Es decir, otra vez Jesús dice mis mandamientos. 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Mandamientos de Jesús. Si te fijas, cuando Jesús está en la tierra, ¿qué es? Es lo mismo, lo que vimos al principio, ¿ok? Dios quiere tener relación con las personas. ¿Qué tanto? Tanto que bajó a la tierra y se hizo hombre, ¿sí? Pero ¿cómo responde el hombre? Obedeciendo. Obedeciendo en este caso a quien, a Jesús se les pedía. Y sirviéndole, ¿ok? Lo que mandó a hacer cuando los manda a predicar
eso es servirle, ¿ok? Dos respuestas del hombre, que son las que tenemos que nosotros estar constantemente examinando. ¿Estamos obedeciendo a Dios y estamos sirviendo a Dios? Esa es la respuesta correcta del hombre a la intención de Dios, a la gran intención de Dios, a la increíble intención de Dios. ¿Cuál es la intención de Dios? Tener comunión contigo. Es increíble. O sea, cualquiera que dice que lo entiende, no, es increíble. Que Dios quiera tener comunión con los hombres, es increíble. Oye, ¿qué pide? Que obedezcas y que le sirvas. Por el amor de Dios, no es nada. Para lo que Él ofrece, no es nada. Él está ofreciendo tener comunión con Él, platicar con Él, tener su mano. Él te va a sostener, Él te va a acompañar. Todas las promesas que lees en la Biblia. Pero, ¿qué te pide? Que le obedezcas y que le sirvas. ¿Ok? Te digo, ya empezamos desde Génesis. Pidió que obediencia y que le sirvas. Es lo que le pidió a Adán, obediencia y que le sirvas. Adán le sirvió, le hizo un trabajito, pero le desobedeció y quedó descalificado. Es lo que le pidió a Abraham, obediencia y que me sirvas. Es lo que le pidió a Noé, obediencia y servidumbre. Es lo que pidió Jesús cuando bajó a la tierra, obediencia y que me sirvas. Y es lo que Dios espera hoy de nosotros, obediencia y que me sirvas. ¿Qué es servir? Estábamos ahorita ahí. Servir es ser útil a Dios, ¿ok? ¿Qué hacía un esclavo? Ser útil a su amo. Lo que el Señor mande, hace la voluntad de Dios. La pregunta para nosotros es si estamos haciendo su voluntad, ¿ok? Si lo estamos sirviendo de verdad. Pero obedecer, los primeros frutos es pedirle perdón a Dios y arrepentirse, ¿ok? Comenzamos a cambiar, comenzamos a hacer todo lo contrario y vamos cambiando, regresando. Acuérdate que todo eso es fe, eso es creer, eso es arrepentirse, eso es la conversión, eso es el nacer de nuevo, eso es las cosas viejas pasaron. Nos hemos convertido en nuevas criaturas, o por lo menos eso debería de haber sucedido, ¿ok? Estar dejando pecado tras pecado, corrección tras corrección. Regresar y ser como Cristo es ser a la imagen de Dios. Y ahí es donde dicen, oye, es mucho, pero ya lo fuimos. Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Solamente que cuando pecamos, dejamos el diseño de Dios. El arrepentimiento es el regreso a ser como Cristo, que es ser como Dios. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le dio a conocer. ¿Sí? Cristo es la imagen de Dios. ¿Sí? Entonces, ser como Cristo es ser como Dios. Y aunque se escucha como demasiado, ya lo fuimos alguna vez. Cuando fuimos hechos, cuando nacimos, fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Ok? Somos transformados de gloria en gloria. ¿Qué significa? Pues esta escalerita que va hacia arriba, que estamos siendo transformados. De gloria en gloria indica, claro que es un camino. De gloria en gloria quiere decir que hoy yo era mentiroso y ya no digo mentiras. Gloria a Dios. Pero es un brinquito. Y después de ser rencoroso, pasé a ser perdonador. Y la gloria es de Dios. De gloria en gloria. Era orgulloso y ahora tengo humildad. Y de gloria en gloria, dice ahí que voy siendo transformado. ¿En qué? En la misma imagen, ¿sí? Como por el Espíritu del Señor. De gloria en gloria, paso a pasito, pecado que dejamos tras pecado, vencer tras vencer, estamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen, en la imagen de Cristo, que es la imagen de Dios. Ese es el camino del arrepentimiento, de la santificación, que estamos siendo transformados en Cristo, que a su vez es la imagen de Dios. ¿Qué implica la obediencia? Pues saber la Biblia, saber sus mandamientos, saber lo que Dios pide. No podemos tener obediencia
No podemos obedecer si no sabemos lo que Él pide, ¿verdad? Pero obediencia. El Señor, ahorita que veíamos a Jesús que traía sus mandamientos, también Jesús es ejemplo de obediencia. Él nos enseñó que hay que obedecer, ¿ok? Dice en Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo y mi juicio es justo. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Y eso es lo que nosotros deberíamos de buscar, la voluntad del Padre. Dijo en Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso es lo que enseñó Jesucristo. El camino es la obediencia. Dice de hecho en Hebreos 5:8, hablando de Jesucristo, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Otra vez, ¿qué es obediencia? No hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿Ok? Y otra vez la pregunta es si la estamos haciendo. Dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, ¿te acuerdas cuando ahorita que hablamos de la fe? No se trata de decir. Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor entrará en el cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Verdad? No se trata de decir, no se trata de decir creo, no se trata de repetir una oración, se trata de hacer la voluntad del Padre. Cuando le trajeron a su mamá y a sus hermanos, ¿te acuerdas? Leímos hace pasajes de Marcos. Él dijo, no, mi madre y mis hermanos es todo aquel que hace la voluntad del Padre. ¿Ok? Pero repite la oración con el corazón. Bueno, por ejemplo, Romanos 10:9 dice, el que confiesa con su boca y cree con el corazón, ese es salvo. Pero no es salvo por lo que confiesa con su boca, sino es salvo por lo que cree con su corazón. ¿Verdad? Sí, o sea, con creer. Es decir, si no crees, puedes confesar, ¿qué es lo que hoy ha pasado? Puedes confesar con tu boca, pero si no crees, no pasa nada. Esos de hecho entran en los que dice el Señor, estos de labio me honran, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, en Romanos 10:9, de hecho, por eso se ha confundido, porque dice que si confesares con tu boca, y la gente por eso te dice, ves, repite una oración y ya lo confesaste con tu boca, pero no era el confesar el que te salvaba, sino si creyeres con tu corazón, ese es el que te hacía salvo. Porque la lengua es arma de doble filo, ¿no? Ah, sí. Puede decir la verdad o puede decir la mentira. No de nada. De nada sirve, ¿verdad? Por eso digo, si alguien lo confesó con su boca, pero no lo cree con su corazón, él está cayendo en el otro. Está cayendo en los que de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, ¿verdad? Entonces, como ahí dicen las dos cosas, el que confiese y crea será salvo, pero la gente hoy se quedó con el puro el que confiese, y confiésalo y será salvo. Repite la oración y será salvo. No, lo que salvaba era el que creyere, es lo que salva, ¿verdad? El creer. La voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vamos a empezar por ver qué es voluntad, es decir, qué significa la palabra voluntad. Y si vas al diccionario, vas a ver que tiene como que dos significados que no son lo mismo entre sí, pero sí es muy importante, porque la palabra voluntad significa determinación. Es decir, la voluntad de Dios dice algo y se hace cuando esa es su voluntad. Pero también significa deseo. Y si te fijas, determinación y deseo es muy diferente. ¿Okay? Entonces, cuando vas por la Biblia y te encuentras con la palabra voluntad, tienes que ver qué es lo que va significando, ¿sí? Porque, por ejemplo, dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 2:4, que Él quiere
que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Ok? Esa es la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Qué significa que sea la voluntad de Dios? Que todos los hombres van a ser salvos y van a conocer la verdad. No significa eso. ¿Sí? No sé si lo veas de lo que estoy hablando. Aquí, aunque es la misma palabra para voluntad, aquí lo que significa es deseo. El deseo de Dios es que todos sean salvos. El deseo de Dios es que todos conozcan la verdad, no la determinación de Dios. ¿Sí? Pero si te fijas, la palabra voluntad se usa para las dos cosas. Cuando segunda de Pedro 3:9 dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, es decir, es su deseo. Su deseo es que nadie muera. Su deseo es que todos vayan al cielo. Su deseo es que todos vayan al arrepentimiento. ¿Ok? Porque la palabra habla de que la voluntad de Dios se cumple. Por ejemplo, en Isaías 46, 9 y 10. Yo soy Dios, no hay otro Dios, nada hay semejante a mí. Isaías 46, 10. Yo anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Yo digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Es decir, la Biblia enseña que la voluntad de Dios se cumple sí o sí. Es decir, no hay quien, dice la Biblia, no hay quien pueda detener su mano y le diga qué haces. Lo que Él es su voluntad, Él lo cumple. Pero está hablando de su voluntad, hablando de sus decretos, su determinación y su orden. ¿Sí? No de, aquí es lo que te digo que hay que diferenciar de la voluntad, pero hablando de deseo. Podríamos confundirnos. Por ejemplo, otro pasajito en Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces significa que Dios me va a hacer santo, porque es su voluntad y su voluntad se cumple. No, pero en este caso aplica, es su deseo, ¿verdad? Es su deseo que yo sea santo. Y su determinación es que si no soy santo, no veré al Señor. ¿Sí? Esa es la diferencia. En algunos lados es deseo, en algunos lados es determinación. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Veíamos para el hombre. Aquí vamos a regresar al principio. ¿Okay? La voluntad de Dios con nosotros es tener comunión, amistad, relación. Esa es su voluntad. Ese es su deseo. Ese es su mayor deseo. Siempre lo ha sido. Lo que pasó es que el hombre peca y estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando el hombre peca y se rompe aquella comunión, ¿qué sigue? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dios nos ama tanto que su voluntad sigue siendo la misma. Quiere tener comunión con nosotros, pero ahora implica y empieza el camino de regreso. El camino de regreso. Ahora nos pide obediencia, nos pide servicio. Son los frutos del creer. ¿Qué es lo que pide para aquel camino de regreso? ¿Okay? Que lo obedezcamos y que le sirvamos. Es lo que le pidió a Noé, que le obedezca, que le sirvan. Es lo que le pidió al pueblo de Israel. Por ejemplo, en Éxodo 9:13. Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana, ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Sí? Para que me sirva. Así ha sido desde Abraham, así fue con Noé, así fue con el pueblo de Israel. Al pueblo de Israel, cuando llegan a la tierra prometida, les da la ley. ¿Para qué? Para que le obedezca. Es decir, quiero tener comunión contigo. Y la base es la obediencia y el servicio. La relación con Dios es en base a la obediencia y al servicio. La palabra que usa mi hermano Marcos me gusta mucho, que dice: el pueblo de Dios se distingue. ¿Qué lo distingue? La obediencia y el servicio a Dios. Esa es la distinción del pueblo de Dios.
Se distingue por la obediencia a Dios y por el servicio a su Dios. Eso es lo que nos distingue. Y a veces nos equivocamos tanto. Esto se trata de Él y no de nosotros. A veces decimos, cuando tenemos, no sé, un problema, una enfermedad o algo, a veces oramos y decimos, Dios se va a glorificar. Y pensamos que glorificar es, Dios va a hacer el milagro, Dios lo va a levantar. Cuando glorificar a Dios es yo distinguirme. Yo puedo obedecer a Dios aún estando mi hijo enfermo o yo enfermo. Eso es lo que me distingue. Yo obedezco y lo sirvo. Y así glorifico a Dios. Nos equivocamos con pensar glorifícate Dios. Glorifícate es que la gente vea quién eres. ¿Qué quiere decir? Haz un milagro para que... No, que la gente vea quién eres. ¿Sabes cómo la gente ve a qué Dios servimos? Cuando lo obedecemos y le servimos a pesar de los pesares. Estamos glorificando a Dios. ¿Sí? Esto se trata de Él, pero lo que nos distingue es la obediencia y el servicio. Vemos al pueblo de Israel cómo desobedece, pero enseguida el Señor les manda servidores. ¿Sí? ¿A quién? A los profetas. ¿A qué les mandó? Con un plan. Hablarles el evangelio. Es el evangelio. ¿Qué les decían? Arrepiéntanse, regresen a Dios. Malaquías, vuélvanse a Dios. Desde el día de sus padres se apartaron de la ley. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Era lo que predicaban los profetas. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿tenemos relación con Dios? Yo creo que todos decimos que sí. Pero la pregunta es, ¿estás obedeciendo a Dios y estás sirviendo a Dios? Esa es la comunión con Dios. No hay otro tipo de comunión. O sea, no puedes estar en pecado y creer que tienes comunión con Dios. La Biblia dice que el pecado nos separa de Dios. El pasaje que leímos de Isaías dice que el pecado hace que esconda de nosotros su rostro, que quiere decir que se voltee para otro lado, ¿verdad? Entonces las preguntas para nosotros siempre van a ser, ¿estamos obedeciendo a Dios y sirviendo a Dios? Entonces estamos teniendo comunión con Dios, ¿verdad? Y estamos siendo dueños de todas las promesas de Dios. Y Dios está de nuestro lado y Dios nos ama y eso es maravilloso. ¿Cuál fue la intención de Dios cuando te creó? Dijo, yo quiero tener comunión con Él. La que tuvo para Adán, la tuvo para todo el hombre. Te quiero tener comunión con ellos. ¿Por qué no? No me preguntes por qué, porque es impensable, es inentendible, es incomprensible. Quiere platicar contigo, quiere ayudarte, quiere cargarte, quiere llevarte de la mano y solamente te está pidiendo, y la palabra correcta es solamente, porque es muy poco, nos está pidiendo obediencia y servicio. Pero la palabra es solamente. Exactamente así, solamente nos está pidiendo eso. Y nosotros hoy lo vemos, obedecer a Dios y servir a Dios es bastante. No, la palabra correcta es solamente eso, para tener comunión contigo, para poder hablarte, para que escuches mis oraciones, para que tú me hables. Solamente eso, es decir, solamente eso. Dios quiere tener comunión con nosotros. Y después, Dios quiere tener comunión con nosotros. Tenemos que obedecer sus mandamientos, santificarnos, arrepentirnos. Y después, ayudar a que otros tengan comunión con Dios. Ese es el deseo de nuestro amo. El servir a Dios implica conocer la voluntad de Dios. Yo creo que por eso andamos a veces como gallinas sin cabeza, como no sabemos ni el rumbo que tenemos, porque no sabemos la voluntad de Dios. Y nos equivocamos de voluntad. ¿Y cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Y querrá que seamos abogados, querrá que tengamos una empresa, y a veces se oye demasiado duro o feíto que decir, no le interesa. No le interesa. Puedes recoger botes o puedes tener una joyería, es lo mismo. La voluntad de Dios no tiene que ver con eso. Servir quiere decir ser útil. ¿Ser útil en qué? En el plan de Dios.
Entonces, ¿qué tengo que conocer? Pues el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Tener comunión con el hombre. ¿Qué pasó? Ese plan se rompe cuando se peca. ¿Sí? ¿Qué es servir a Dios? Dice que nos fue dado el ministerio de la reconciliación. Es el único plan de Dios que existe. Cuando nosotros vamos y predicamos, estamos actuando en el plan de Dios. ¿Sí? Eso es servir a Dios. Pero tenemos que conocer el propósito de Dios. El cristiano es aquel que conoce el propósito de Dios. El cristiano, dice Hechos 22:14, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Los cristianos fuimos, es decir, el mundo no conoce la voluntad de Dios. ¿Cuántas cosas escuchamos? Tristemente no solo en el mundo, hoy dentro de las iglesias. La voluntad de Dios es que seas rico. La voluntad de Dios es que seas sano. La voluntad de Dios es que seas santo. Esa es la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios no es que seas, no importa si eres rico o pobre. No importa si estás sano o enfermo. La voluntad de Dios es que seas santo y que ayudes a otros a conocer la voluntad de Dios. Pero lo que leímos ahí es: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Nosotros somos los escogidos que conocemos la voluntad de Dios. Es conocer la voluntad de Dios. Nos lleva, el mundo es tan triste, no hablando del mundo, yo hablando de cuando yo era del mundo. Es tan triste tener una vida sin propósito, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el propósito del que anda en el mundo? Trabajar de lunes a sábado, ganar su dinerito para gastarlo, entre sábado y domingo acabárselo, el lunes andar pidiendo para el camión y otra vez empezar. De lunes a domingo trabajar para sábado y domingo gastarlo. ¿En qué? En cerveza, en ropa, en lo que te guste. Es tan triste ver una vida tan vacía, ¿sí? Pero lo más triste es entre cristianos ver una vida tan vacía, ¿sí? ¿Por qué? Porque no conoces la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo que le da sentido a nuestras vidas. La voluntad de Dios es lo que le da rumbo a nuestras vidas. Si no conoces la voluntad de Dios, ¿cómo andamos muchos cristianos? Pues igual que como éramos en el mundo, pero ahora con una religión, ¿verdad? De lunes, el lunes tengo que leer la Biblia, el martes tengo que ayunar, el miércoles tengo que hacer esto, el jueves, pues el viernes ir a la reunión, el domingo ir a la reunión. Ay, ya es lunes otra vez. El lunes tengo que ir al hospital, el martes. Pero no tienes rumbo. Es una vida dando vueltas y vueltas y vueltas. Y es como es cuando estaban en el desierto. 40 años dando vueltas y vueltas y vueltas. ¿Por qué? Porque no sabes de qué se trata. ¿Ok? ¿De qué se trata? Cuando Dios tiene un solo propósito: tener comunión con los hombres. Ahí podríamos definir, esa es la voluntad de Dios. Ahora, entre esos hombres estoy incluido yo. Dios quiere tener comunión conmigo. ¿Qué hago? Él quiere que obedezcas y que le sirvas. Ok, le tengo que obedecerle para tener comunión. Y servirle. Ahora sí, sigue a servirte, papi. ¿Qué quieres que haga? ¿Que te limpie las uñas? ¿Que te cargue la mochila? ¿Qué quieres que haga, Señor? No, si mi voluntad es que le digas a los demás que Dios quiere tener comunión con ellos. Dios quiso bajar a la tierra. Fue la voluntad de Dios hacerse hombre. Fue la voluntad de Dios ir a la cruz. Fue la voluntad de Dios librarnos del presente siglo malo. Es decir, es como si, hubiera voluntades distintas de Dios. No, todas empujan a lo mismo. Dios bajó a la tierra, fue su voluntad. Dios se subió a la cruz para morir, fue su voluntad. Pero si te fijas, todo apunta a la voluntad de Dios mayor. ¿Por qué hizo todo eso? Porque quiere tener comunión
con el hombre, eso es todo. Quiere tener comunión contigo. Por eso, ahorita cuando decía, la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Y por qué quiere que seas santo? Porque quiere tener comunión contigo. No sé si lo veas, como todo lo que la Biblia hable de la voluntad de Dios va a terminar en que ¿por qué? Porque la voluntad de Dios es tener comunión con las personas. Y todo gira alrededor de ese deseo de Dios. Por eso cuando oramos, Señor, haz tu voluntad. Oye, hoy me falta dinero. ¿Okay? Necesito dinero mañana. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la voluntad de Él es buena. Lo que dice la palabra de Dios es que su voluntad es buena. Dice Filipenses 2:13. 2:13. Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Su buena voluntad. Él dijo a su pueblo Israel: pensamientos de bien tengo para ustedes, exclusivamente. No es de que a veces tenía pensamientos de bien y a veces de mal. No, solo pensamientos de bien tiene para nosotros. La voluntad de Dios es que obedezcamos, para que nos santifiquemos, para poder llegar a su presencia y tener otra vez la comunión perfecta, y que sirvamos. ¿Qué es servir? Que le digamos a los demás que Dios también los quiere llevar al cielo, ¿verdad? Pero como es el Evangelio, decirle que el pecado ha roto el diseño original de Dios y que tienen que dejar el pecado para que el día de mañana estar otra vez en comunión con Dios. Eso es lo que dice 1 Corintios 5:20, que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos a todas las personas: reconcíliense con Dios. El cristianismo es terrible. ¿O a poco se te hace bonito eso que acabamos de leer? Los que creemos que el cristianismo es bonito en el término mundano o carnal, estamos equivocados. Y de ribete, si sí nos está resultando bonito, estamos equivocados de camino. Estamos andando otro camino. El cristianismo no es bonito, no es agradable. Pablo dijo que era necesario que con muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y nuestro Señor dijo: en el mundo tendrás aflicción. Entonces, pero mira cómo leemos a Juan y le cortan la cabeza, pasia, y a otra cosa, mariposa. Ahorita vamos a leer que el Señor sí se entristeció un poco y ya. ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Por qué Juan se atrevió a dejarse cortar la cabeza? ¿Por qué los discípulos se dejaron matar? ¿Por qué? Porque conocieron la voluntad de Dios en general. Conocieron la voluntad de Dios para sus vidas. Y cuando digo conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, no es algo que a lo mejor también confundimos, que es en el día, ¿qué hacer? Pues seguir con nuestros planes, con nuestros proyectos, con nuestro éxito, ganando dinero, pensar en autos, en carros, en salud, en todo. Pero en la nochecita le dedico un tiempito a las cosas de Dios. Oye, Dios quiere que vayamos al cielo. Bueno, vamos a dar unos cuantos pasitos, ¿no? No, es que cuando decimos la voluntad de Dios es esta, es que no hay otra cosa. Cuando decimos, y lo que vamos a hacer es ayudar a la voluntad de Dios, no hay otra cosa, no hay. ¿La vida de qué se trata? Nuestra vida personal se trata de querer ser santos. ¿Pero por qué? ¿Por qué quiero ser santo? ¿Para ir al cielo? ¿Para que no me queme? No, por Dios, porque es su voluntad. Su voluntad me incluye a mí, gracias a Dios y gloria a Dios. Él quiere que yo esté en el cielo, pero tengo que santificarme. Y después, mi vida se trata de decirle a los demás que Dios quiere lo mismo para ellos. Que Dios, pero
No sé si lo entiendas, es todo. Ya no hay nada más. Aquí es donde entra alguien, oye, entonces está diciendo que dejemos de trabajar. No estoy diciendo eso. Oye, que dejemos de comer. No estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que la vida se trata de esto, no se trata de lo otro, ¿sí? Ellos lo creyeron, ¿sí? De tal manera que cuando Juan se está santificando y Juan está predicando lo que el Señor le mandó, que es lo que nosotros deberíamos de estar haciendo, si mañana le dijeron te van a cortar la cabeza, dijo gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Por cómo que gloria a Dios? Porque ya se va a cumplir el propósito de Dios. Es decir, ya voy a tener la relación perfecta otra vez. Esa es la voluntad, ¿ok? Eso es todo. Eso es todo. Pero eso es porque nuestra vida es demasiado terrenal. Creemos como que es un Dios. Entonces no le importa. No le importa si como o no como. No le importa si mi refri está vacío o lleno. No le importa eso, qué malo, qué mal. Le importa llevarte al cielo por el amor de Dios. Le importa darte el bien perfecto. Le importa darte lo mejor. Y aún, pero eso, aún no nos deja. Aún claro que pone comida en el refri. Aún claro, pero eso es más por lo chillones que somos. Eso es más por lo terrenales que somos. Él quiere darnos lo mejor. Lo mejor en esta vida no es tener el mejor carro, no es tener la mejor casa, no es tener el mejor trabajo. Lo mejor en esta vida no es ser rico, no es tener la alacena llena, no es estar sanos. Lo mejor en esta vida es tener comunión con Dios aquí e ir avanzando a la comunión perfecta. De eso se trata la vida. De eso se trata la vida. Ojo, no la vida cristiana, la vida. De eso se trata la vida. Y por eso a los cristianos son los que han entendido esa vida. ¿Y qué hacen los cristianos? Se santifican. ¿Y qué hacen los cristianos? Salen a decirle al mundo, esta es la vida. Esta es la vida eterna. No se trata de dinero, no se trata de comida, no se trata de bienes. Se trata de tener comunión con Dios. Él es lo único que importa. A Él es la gloria. Y nos importamos demasiado. Nos vamos haciendo cristianos. Ahora ya no mundanos, pero ahora cristianos, pero igualmente llenos de... Nos falta humildad y nos falta negarnos a nosotros mismos. ¿Cuántos cuando andamos en misiones se nos va creando ese orgullo? Ese orgullo, pues es que yo sirvo. ¿Qué haría el Señor sin mí? A ver, ¿quién le iba a hablar a los de la 34 si no estoy yo? Pues no se trata de ti, se trata de Dios. Todo se trata de Dios. Todo se trata de Dios. Y somos egoístas. Y seguimos teniendo pleitos. Y seguimos teniendo rencores. Pero esto se trata de Él. Por eso, como el esclavo que amanece, ¿qué es lo que deseas, papá? En la mañana, en la tarde, a mediodía, en la noche, ¿qué es lo que deseas? Y su deseo es bien simple. Que le digas a la gente que quiero tener comunión como la tengo contigo. Es todo. Es la sencillez del Evangelio. Es la sencillez de la voluntad de Dios. Es la sencillez del caminar cristiano. Es tan sencilla la voluntad de Dios para nuestras vidas. Sus deseos son los importantes, sus sueños, sus proyectos. No nuestros sueños, no nuestros proyectos, no lo que nosotros queremos, sino lo que Él, glorificar a Él. Él quiere que el mundo se salve. ¿Por qué? No me lo preguntes. Dice la Biblia, Él no quiere que ninguno se pierda. Y ahí entra la voluntad de Dios. ¿Qué hago, Señor? ¿En qué te puedo ayudar? Y ahí esa es la voluntad de Dios. No importa lo demás. Se oye feo, pero no importa. No importa tu trabajo, no importa tu vestido, no importan tus sueños, no importan tus proyectos, no me importan tus planes, no importan. Oye, se oye bien feo. Para Dios no le importa todo eso. No me has entendido. Dios quiere que no te importen a ti.
No, Él es tan bueno que hasta le importa. Él es tan bueno que hasta nos da de comer. Él es tan bueno que hasta nos trae con zapatos. Él es tan bueno que hasta algunos nos trae con carro. Él es tan bueno. Él no importa que quiere escuchar es, no me importa a mí. Mi vida es ser santo. ¿Por qué? Para no quemarme. No, porque Él quiere que sea santo. Él quiere que sea santo. Él lo pide. Él es el rey. Él manda. Él dice, brinca y yo brinco. Él dice, tírate y yo me tiro. Él manda, Él es el importante. Yo no. Pero por una razón muy loca quiere llevarme al cielo. ¿Sí? Y luego, ¿qué quiere que le diga a los demás? Eso es lo importante. No importa si te aumentan de sueldo. No importa. No importa si pierdes todo lo que tienes. No importa más que su voluntad. Y eso es adorarlo. Adorarlo. No importa si traes chanclas o andas descalzo, no importa, solamente adorarlo. La vida se trata de Él. Juan el Bautista dijo la frase más maravillosa: esto se trata de que yo y tú seamos menos. Y Él es el que tiene que crecer. Todos estamos todavía cargando mucho mundo. Y lo que el Señor quiere es que nos despojemos de todo eso. Y que pensemos solo en la espiritual. Pero y después hasta eso tiene un dejo de egoísmo. Es decir, bueno, ya voy a cumplir para no quemarme. Ya voy a cumplir para no salvarme. Y seguimos pensando en nosotros solamente. Y el culmen es cuando piensas en Dios solamente. Dios es todo. Cuando hablamos del pecado imperdonable. Y ese va a ser un culmen como para hacia dónde vamos o qué somos hoy. Cuando hablamos del pecado imperdonable, y yo sé que es un tema muy fuerte, y a lo mejor muchos podrían decir, oye, ¿y si lo cometí? Y si ya lo cometí, pues ya es imperdonable. ¿Qué hago? ¿Ya para qué me esfuerzo? ¿Ya para qué lo hago? Bueno, eso demuestra que todavía eres egoísta. Aunque hayas cometido el pecado imperdonable, y aunque vayas caminando al infierno ya, ¿qué hago? Adora a Dios. Porque no lo adoramos porque nos puede llevar al cielo. Lo adoramos por lo que Él es. Es decir, aunque yo ya haya cometido el pecado imperdonable ¿y qué hago? ¿Ya para qué me esfuerzo? No, si no te estabas esforzando. Es decir, este no es un esfuerzo para no quemarme. Esta es una vida de adoración. Él me queme o no me queme, es digno de adoración. Él me mande al infierno o me mande al cielo, Él es digno de adoración. Y si yo cometí el pecado imperdonable, la respuesta es, ¿a qué hago? Adore a Dios. Adore a Dios, aunque vaya a ser quemado. Esa es la respuesta. Él es todo. Lo servimos no para que no nos queme, lo servimos porque es digno de ser servido. Por eso lo serví. Y aún tú cargando tu pecado imperdonable y yendo al infierno, hagas lo que hagas, puedes traer a muchas personas a Cristo e irte gozoso. Porque aún tu vida no fue en vano y te va a quemar, pero en el infierno estarás gozoso. Le llevé 10 personas, le arranqué una sonrisa. Eso se trata de Él. Aún siendo cristianos, aún traemos mucho de nosotros. Que no me queme a mí, que me salve a mí. No gira, la vida no se trata de ti. La vida no se trata de mí. La vida no se trata de nosotros. La vida se trata de Él, de Él. Señor, nadie puede poner en tela de duda lo que usted es. Yo no soy importante. Si esto puede poner en duda tantito, no, Señor, mándeme al infierno. Él es... Hermano, es tan grande lo que se nos ofrece. Es tan grande nuestro Dios. Y estamos tan embebidos en nosotros mismos. En nosotros, en lo que somos, en lo que tenemos, en lo que perseguimos. En lo medio cristianos que somos. No tenemos idea de lo que es Dios. Por eso no lo adoramos. Guardamos rencores. ¿Por qué guardamos? Es que aquel me dijo. Es que aquel me miró feo. Es que aquel ofendió. No importas. No entiendes que no importas. No entiendes que no eres nada. No entiendes que no eres nadie. Para Dios. No, para ti. Para ti. Para Dios es tan bueno que nos ama. Pero lo que Él pide, que no seas nadie para ti. Y andamos, es que aquel me miró feo. Y es que aquel me dijo, no lo puedo perdonar. Pues ¿qué te crees? ¿Qué nos creemos?
¿Qué nos creemos? No podemos orar 5 minutos. No podemos asistir a otra reunión. No podemos leer la Biblia. ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? ¿Quién nos creemos? Él es el importante. Él es lo único que importa. Él. ¿Por qué no puedes pedir perdón? ¿Por qué no puedes perdonar? ¿Por qué no puedes gastar de tu dinero? ¿Por qué no puedes gastarte de tus fuerzas? ¿Por qué no puedes dejar de pensar en ti? En mi trabajo, en mis hijos, en mi comida, en mi ropa, en mi pelo, en mi imagen, en cómo me veo, en cómo estoy engordando, en mi descanso, en estar listo para mañana, en mis planes, en mis proyectos. No importas. Y te repito, no para Dios. Lo que Él quiere que no importes para ti. Para ti. Tenemos que, tanto que nos falta disminuir, tanto que nos falta menguar, que nos tenemos que llevar hoy, igual para no irnos confundidos, es por alguna forma que nadie conoce, por algún motivo, Dios nos ama. Pero lo que Dios quiere es que nosotros disminuyamos, pero para nosotros, no para Dios. Por alguna razón, para Dios somos valiosos, y eso a veces nos hace equivocarnos y creernos valiosos. Lo que Dios está pidiendo es que tú, José Lara, dice la Biblia, no tengas de ti pensado nada más alto de lo que debes de pensar. Ubíquese en lo que es. La voluntad de Dios es vuestra santificación, pero porque Él quiere tenerte en el cielo. No me digas por qué, yo no lo sé. Y a todos los que conoces, a todos los que ves, aún al que te robó, al que te estafó, al que abusó de ti de niña, al que te hace malas caras, al que hace chismes de ti, a todos los quiere Dios. Lo creas o no lo creas. ¿En qué gira mi voluntad? En hablarles y decirles que Dios lo quiere. Pero si no podemos perdonarlos, si no podemos perdonar al que nos hizo daño, ¿cómo le voy a decir que Dios lo quiere si no hacemos eso? Si al que nos hace daño pensamos, es malo pero se va a ir al infierno. Pues Dios no quiere que se vaya al infierno. Dios quiere que le digamos, Dios te ama. Nada más. Oye, alguien te hizo daño y el importante es mi Señor. Alguien te estafó y alguien no importamos. No nos equivoquemos. Cuando yo digo no importa, no quiere decir que para Dios no. Lo que estamos fallando es que nos importamos tanto a nosotros mismos y eso nos está separando de Dios. ¿Por qué? Porque no permite que lo adoremos como debe ser adorado. ¿Por qué? Porque estamos poniendo la adoración en nosotros. Ay, me pegaron, ay, me estafaron, ay, ya no traigo zapatos, ay, te estás adorando a ti mismo, no importas, así andes descalzo, alabe a Dios. Dice el salmista, ¿por qué te abates, alma mía? Si aún he de alabarle. Ay, estoy en el hospital, ay, estoy, y luego alabe al Señor, porque aún puede alabarle. Me dejaron sin trabajo, pero lo alabo. Pablo y Silas estaban en la cárcel y cantaban himnos. ¿Por qué? Porque no importa que estés en la cárcel, Él es el importante. En la cárcel, en el foso de los leones, en el horno ardiendo, en donde sea que el Señor te ponga, puedes alabarlo, porque Él es el único que importa. Por lo regular nos estamos adorando demasiado, amigo. Entonces hay que adorar a Dios en la situación que Él te ponga, adorar a Dios, ¿sí? Que estamos teniendo mucho de nosotros mismos, ¿sí? Cuidar nuestra apariencia, cuidarnos nuestra ropa, cuidar. Y lo que te decía ahorita, mi casa, mi dinero, mi trabajo, puro mi. Esto se trata de Dios, aunque no tengas ningún mi. Esto se trata de Dios. Y si tenemos a Dios, ese es nuestro mayor mi Dios. Tengo a mi Dios y eso nos basta, ¿verdad? ¿Oramos?